No, si estamos así como muy ciclotímicos, porque literal, vamos cambiando la música impresionante. es el eclipse. Es el, No, la culpa del eclipse. el pre-eclipse, Claro, es la previa. la previa. Bueno, aquí estamos con la entrevista que veníamos anticipando y que tiene que ver con la visita de una profesional del SAMCO de Carlos Pellegrini, una profesional que hace muchísimos años se desarrolla en su actividad y de la mejor manera. Nora Trevisono, gracias por venir aquí. Bueno, gracias y gracias por el recibimiento. Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el marco de lo que fue el 30 de septiembre, el Día Mundial, Internacional. Sí, es de concientización. Bien. Le dicen internacional de concientización sobre el TDL, que es el trastorno del desarrollo del lenguaje. Bien. ¿Cómo es el tema? ¿Es siempre aplicado a los chicos? Sí. Cuando usamos estas siglas, TDL, hasta hace poco era TEL. Había muchas campañas que llamábamos Yo apoyo al TEL. Se caracteriza por utilizar el distintivo como distintivo el color amarillo, y desde hace algunos años en adelante se cambió esta sigla TEL, que era trastorno específico del lenguaje, por trastorno del desarrollo del lenguaje. En realidad esta palabra específico es que se empezó a ver de que cuando un niño tiene un trastorno en el lenguaje que afecta la comunicación, no es solamente eso, no es específicamente solo el lenguaje y otras áreas no están influenciadas, sino que también se afecta la conducta, se afecta la interacción con otros, se afecta el aprendizaje escolar. Entonces no dejaba de ser tan específico y se decidió cambiar esa segunda letrita, digamos, dejó de ser la E por una D del desarrollo del lenguaje, y ahí es en respuesta, digamos, a tu pregunta, que tiene que ver con los niños. Claro. Es más o menos desde la primera infancia hasta la adolescencia. Ahí lo consideraríamos dentro de este diagnóstico. ¿Cuándo se empieza a notar? Cuando es en un adulto que, por ejemplo, tiene afectado el lenguaje porque tuvo un accidente cerebrovascular o algún tipo de enfermedad, puede ser Parkinson o cual sea, no es el diagnóstico es también una afectación del lenguaje, pero no se utilizan estas siglas. Esto está bien dirigido o es específico en el desarrollo del niño. De los niños. ¿Y cuándo se empieza a notar que por allí puede llegar a tener algún problemita, digamos, en este sentido? Claro, de la campaña es de alguna manera reforzar o tener siempre presente que cuanto más temprano es la intervención o más oportuna es la intervención, mejor. Entonces, es ahí donde uno dice, bueno, ¿cuándo tengo que consultar? Por lo general, cerca del año. En los casos que uno puede decir más severos, ya tenés algún indicio, algún síntoma. Bueno, al año los niños dicen una sola palabra, que casi siempre es mamá o papá. A los 2 años ya están empleando 2 palabras juntas, entonces a lo mejor dice mamá, agua, y estas 2 palabras juntas reemplazan toda una frase que es mamá, quiero agua. En la medida que vayan creciendo van incorporando mayores elementos dentro de la frase, y es como vamos viendo que van creciendo y van armando estructuras más complejas. Ahora, si está, que tiene 1 año, no responde a su nombre, no sostiene la mirada, no dice absolutamente ninguna palabra ni ningún sonido, en los meses previos, digamos, hay se va enriqueciendo lo que es el balbuceo. Bueno, ese balbuceo vemos que está siempre igual, uno ya puede empezar a sospechar de alguna cuestión que puede ser TDL u otra que afecta a la comunicación. Entonces, yo te diría que desde re chiquito ya hay indicios. Por lo general no se hace la consulta en esas edades, sino que se va haciendo, que no se hace la consulta, que no se hace tratamiento en esas edades, sino que uno va haciendo un seguimiento, va haciendo sugerencia a los padres, va reevaluando cada cierta cantidad de meses, y los tratamientos así más sostenidos suelen aparecer cerca de los 3, 4 años, en donde vos tenés mayor claridad, digamos, para también hacer una evaluación y ese tipo de cosas. Entonces, esto que recién mencionabas por ahí puede ser un síntoma de algún otro trastorno, no necesariamente este. Puede ser, sí, que a veces están las dificultades del lenguaje dentro de cuadros que son diferentes. Bien. Pero en lo que es el 30 de septiembre nos referimos a los que son específicamente del lenguaje. Bien. Los trastornos del lenguaje lo que afectan es la expresión, la comprensión o ambos.
Nosotros cuando evaluamos el lenguaje hay diferentes aspectos, digamos, diferentes partecitas dentro del lenguaje. Dentro de lo que es la expresión, yo puedo evaluar si no puede decir sonidos aislados, si se le complica cuando tiene que combinar esos sonidos en sílabas, si esa sílaba al estar combinada en palabras, las palabras empiezan a aparecer con omisiones, sustituciones, que decimos, bueno, son los chicos que hablan cruzado. Y claro, que cambian un montón de sonidos unos por otros y no se lo entiende bien. Cómo estructuran las frases, si son frases donde faltan conectores, están mal usados los artículos. Entonces vamos desde lo más simple, como te dije que podía ser un sonidito solo, a lo más complejo que es palabra, frase, frase, discurso, el relato, digamos, cuando está contando una historia completa, cómo está organizada eso desde la expresión, que es desde los sonidos, desde los conectores, pero también cómo está organizado ese contenido. ¿Yo puedo entender lo que me está contando o tengo que hacer un montón de preguntas y decirle, no entendí, quién era el compañerito? Y tengo que dar varias opciones. ¿Dónde estaban? ¿En el aula o en el patio? Cuando yo tengo que hacer demasiadas preguntas, porque el contenido semántico, digamos, de los significados, está siempre ahí como muy confuso, difícil de organizar. Bueno, eso también tiene que ver con el lenguaje. Y tiene que ver también con el lenguaje cuánto el niño comprende a los demás. Si yo le doy indicaciones que según para cada edad, vos decís, bueno, si es muy pequeño, le tengo que dar una consigna y la puede resolver. Si ya es un poquito más grande, le puedo dar 2 consignas y las puede resolver. Bueno, se va complejizando. Si yo le doy la consigna y digo, ay no, yo le pedí que me trajera, no sé, los zapatos y vino con la remera. Yo le pedí que le dé de comer al perro y que después deje la puerta cerrada. Y solamente le dio de comer, siempre la puerta se olvida una parte de lo que yo le indico. Claro. Muchas veces lo toman como que es disperso, no presta atención, siempre se olvida de algo. Bueno, habría que también ahí hacer una evaluación de si no hay dificultades en la comprensión. A veces nos parece que eso no puede ser de la comprensión y sí, no está del todo, digamos, construido a lo mejor la idea de, no sé, zapatilla en este caso, la idea de remera, claro. Sabía que era una ropa, pero no sabía bien cuál, estaba dentro de la categoría, pero sí. No fue específicamente la que yo le pedí. Bueno, todas estas cuestiones que a veces parecen de atención, en realidad son de comprensión. Entonces, cuando yo digo de que vemos diferentes aspectos o diferentes niveles, es eso. Si afecta solamente lo expresivo, si afecta lo comprensivo, si es cómo él se da a entender o cómo entiende a los demás, bueno, todas estas cuestiones. Y cuando arrancábamos que decíamos no es solo específico del lenguaje, sino que empieza a afectar otras áreas, otros aspectos, es por eso, porque cuando estamos en la escuela todo el tiempo me dan indicaciones. Claro. Todo el tiempo yo tengo que responderle a la señorita y ella tiene que entender lo que yo quiero expresar. Bueno, va más allá, digamos, de si hablo claro o no hablo claro. Claro. Entonces, cuando esos aspectos están afectados, sin ninguna duda se empieza también a afectar lo que tiene que ver con el aprendizaje escolar. A veces cuando tienen tantos desafíos, bueno, la reacción, digamos, la conducta van actuando de diferente manera. Está el que queda, bueno, mejor no participo y siempre allá el calladito, el quietito, claro. El que no molesta pero tampoco participa. Está el que como no puede ponerlo en palabras, empujo, pego. ¿Por qué? Porque reemplazo lo que no puedo decir por una acción. Está el que llora porque todo me angustia, no termino de entender bien todo y bueno, me termino angustiando, entonces dice llora por cualquier cosa. Bueno, estas cuestiones que por ahí aparecen en la conducta quizás tienen su origen en el lenguaje. Entonces, en la medida que uno va modificando eso, que empiezan a tener más habilidades en la comprensión, empiezan a tener más habilidades en la forma de expresarse, empiezan a tener más habilidades en poner en palabras lo que sienten, entonces los vínculos con los demás también mejora, empieza a mejorar la cuestión conductual. Entonces a veces también ahí el diagnóstico diferencial, digamos, no es una cuestión, no sé, uno puede pensar de psicología, sino es una cuestión de lenguaje. Claro. Y bueno, cuando es así, cuando es cuestión de lenguaje, digamos, primero, uno se pregunta como mamá, papá, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y segundo, ¿tiene una evolución buena? Sí.
¿Por qué pasa? Es una función. En realidad, el TDL, el niño no tiene ningún problema neurológico, que eso es súper importante explicarlo. No hay el órgano, el cerebro está afectado, no hay nada neurológico, no hay nada auditivo, no es consecuencia que no escucha bien. No hay nada cognitivo, no es que tiene un retardo mental, no es que su nivel de pensamiento no es acorde a su edad, sino que la función, o sea, cómo corre la información, digamos, en las diferentes áreas del cerebro, no lo hacen con la habilidad esperable para su edad. Tienen un desafío. Es como, no sé, yo no sé patinar bien. Lo que no tengo es la habilidad suficiente, pero si yo practico, voy, bueno, y hago esa función que la ejercito, mejoro. Claro. Bueno, acá es esto, es una función, la función del lenguaje, que es una función exclusivamente humana. Y que el lenguaje, cómo se construye, cómo mejora, en relación con otros. Por eso, por supuesto, las tecnologías nos sirven, por supuesto, uno puede usar aplicaciones para atraer a los chicos, pero siempre esto, con un otro al lado, con un otro que me mire, que me responda, que respetemos los turnos, pero los turnos en una conversación, bueno, tiene que ver con una cuestión bien humana. Pero no hay algo que sea neurológico que lo determine, sino que es funcional. El pronóstico, por lo general, es bueno. Eso es fantástico. Haciendo tratamiento en la vida adulta, a lo mejor hubo un montón de gente que hoy son adultos, claro, y que habrán tenido algún tipo de desafío del lenguaje y que lo han superado. Claro. Con respecto a este tema, se puede, dos cosas. Uno, ¿es hereditario? Es algo que si tu no es hijo hereditario, pero está visto que se repite mucho en familias. Bien. Es algo que por ahí o sea, no es genético, no, claro, pero algo hay, alguna carga hay, porque sí, como dentro de las características que tiene, que suele repetirse en familias. Y es algo que, son todas preguntas desde la ignorancia, ¿no? ¿Se puede prevenir? Digamos, si vos decís, ya sabiendo, por ejemplo, si lo tuvo tu hijo, el siguiente, ponele, que va a tener, ¿es algo que yo tengo que estimularlo más como mamá o papá? Ahí está. Ajá. No sé si es prevención lo que haces, pero en realidad la estimulación es ahí como la palabra clave. Bien. ¿Sí? La estimulación que todos conocemos. A ver, yo no puedo, si vuelvo a lo del patín, no puedo aprender a patinar si no me subo a los patines. Exacto. No puedo aprender a hablar si no soy hablado, digamos, en todo lo que es el desarrollo normal del lenguaje. Los niños tienen que ser como bañados en lenguaje, como si ellos fuesen una esponja que absorban toda esta información que le da el ambiente continuamente, para poder ir incorporando nuevas palabras, ir incorporando nuevas frases. Digamos, vamos aprendiendo en la medida que vamos recibiendo estos modelos del entorno. Entonces, en los niños más chiquitos, uno dice, bueno, aunque todavía no habla demasiado, yo igual le hablo, le digo, ahora prendimos el agua, nos vamos a bañar, el agua está tibia. Bueno, uno le va contando, entonces empiezan ellos a incorporar qué es el agua. Esto que todos los días mi mamá cuando me va a meter dice la palabra agua, el agua es esta, tibia, es la sensación que siento cada vez que la toco. Bueno, ¿cómo lo elaboro todas esas palabras? Las elaboro porque las fui recibiendo. No hay manera de enriquecer el lenguaje si los niños no son hablados. Entonces, canciones, cuentos, el habla, contar lo que vamos haciendo en casa, nombrar, qué sé yo, en cosas cotidianas. El día a día en los niños chiquitos es súper rico. Ponemos el tenedor, el cuchillo, a ver, este cuchillo no corta, bueno, la acción de cortar, cuchillo, no, el nombre, la acción, hago un montón de cosas. La categoría, utensilios, todo eso que después uno si no lo tiene que trabajar en la terapia, es así, trabajamos categorías, trabajamos vocabulario, trabajamos funciones. Todo eso en el día a día se puede dar naturalmente. Ahora, si nadie habla, ponemos la mesa, nunca decimos nada. Si yo no le cuento lo que estoy haciendo, si nunca
cantamos y a lo mejor el primer día falta la mitad de la letra y en la medida que lo cantó 10 días seguidos vos decís, ay, ya se la sabe toda. Y bueno, se la sabe porque en realidad lo ejercitó. Claro. Y fue reproduciendo esas estructuras que la canción ya me la da bien hecha, porque Claro. la oración está bien armada. Bueno, de alguna manera ahí aprendo un modelo. Digamos, en ese día a día, en ese estimular día a día, a veces lo hacemos sin saber y otras veces necesitamos que nos asesoren y nos digan, mira, aprovecha este momento, hace tal actividad en casa, porque todo eso ayuda, qué sé yo, ya sea para los colores, después que sirve para la escuela, ya sea el conteo, los números, las letras, miremos en casa, qué letras tenemos, no sé. Lo cotidiano siempre es clave. Claro. Pensaba en esto de, digo, este trabajo que tiene que hacer mamá y papá en casa. Digo, eso también, digo, que uno no se sienta mal por digo, un trabajo también psicológico interno como mamá o papá. Pensar en esto de no sentirte mal, que vos no sos el culpable de... Ay, no. Digo, porque por ahí nos pasa, digo, Che, se me ocurre. sí, me salió así y como medio Mira, difícil ¿qué la pude- situación por mi culpa. Claro, que pude haber cambiado yo como papá o mamá para Claro. hacer esto, digo, y es algo que en realidad pasa natural, digamos. Sí, eso. Pasa. ¿Por qué porque pasa? Es una característica más, digamos, en estos días que por ahí yo iba viendo publicaciones, viste, de diferentes páginas, por ahí muestran, no sé, carta a los niños que tienen o que tuvieron TDL, y es eso, nada, es una característica particular de ese niño que uno tiene que ayudarlo para que lo vaya superando. Claro. Pero es nada, una característica más, eso. Y así como en eso tiene desafíos, en otras cosas se destacará. Claro. Seguro, por otra Y área. hay que buscar, claro, por donde también reconocer todo lo bueno que tiene. Y en cuanto a esto de las familias, hoy en día se usa mucho lo que es el asesoramiento a las familias, porque bueno, son las que pasan más tiempo con los chicos Claro. y uno tiene que dar sugerencias y en la medida de lo posible los papás lo hacen. Nora, ¿dónde te encuentran? En el SAMCO. Sí, en el SAMCO. Generalmente ahí. Sí. ¿Ahí llevas adelante las terapias también? Sí, Bien. sí. ¿Cómo está la sala de estimulación? La sala sigue funcionando bien. ¿Sí? Sí, funciona bien. Por lo general tenemos todos los años la misma cantidad va variando, por supuesto, no son siempre los mismos, la misma cantidad de chicos o adultos. En este momento en la sala no tengo a nadie. Niños no tan chiquitos, sí. Por lo general son al año los que asisten más o menos 10. Bien. Para decirte, puede ser un año que haya 13, y otro año que haya 9. Claro. Pero es, por lo general, la cantidad de pacientes que asisten por año está en ese número. Bien. Y van llevando adelante sus terapias ahí. Sí, bueno, tenemos igual variedad ahí de diagnósticos. Hay chicos con autismo, chicos con hiperactividad, chicos con TDL. Y según las características de cada uno, hay algunos que a lo mejor la sala los sobreestimula, entonces probamos y no va por ese lado. Y a lo mejor un ambiente con menos estímulos es mejor. Entonces no es para todos los que tienen el mismo diagnóstico. Bien. Es como que para cada caso quizás la sala sí o quizás la sala no. Pero hoy en día la mayoría es TEA, que es autismo, o TDL. Bien. Recién hablaba sobre estimulación, o sea, exceso de estímulo es negativo. Digo, ¿Exceso de estímulo es negativo? Sí. claro. ¿Y Pero cómo en sabemos la que- sala me refería sobre todo a lo sensorial, porque en Ah. la sala tenemos muchos estímulos visuales, bien, auditivos, mucho material, claro. y es a veces como me da muchas ganas de moverme, de tocar, Claro. de mucha cosa al mismo tiempo. No era tanto el estímulo de lo que te decía No, sí, antes, sí. del vocabulario y todo eso, porque eso uno lo va dosificando. Tal cual. Y también tiene que ver bastante con los intereses de los chicos. A mí me gusta bastante, por decirte, no sé, le gustan los tractores. Si yo tengo ganas de ir aprendiendo colores, quizás podemos llevar un tractorcito y aprender con el tractor de qué color es su rueda, armar una escena y en esa escena de qué color es, no sé, el pasto, de qué color está el animalito que también está ahí en la granja.
y no tanto de que sea algo directivo. Bueno, a ver, vamos a pintar una torre y cada cuadradito es de un color. Este va a ser verde, porque sí, no le gusta pintar, Claro. no le gusta armar torres, qué sé yo. Me parece que podés trabajar el mismo objetivo partiendo desde lo que le interesa. Claro. Y eso también sucede en la sala. Muchas veces, no sé, a alguno le interesa más la parte de las hamacas, a otro le interesa más los cubos, bueno, a cada uno le va interesando algo. Pero cuando ves de que no logra permanecer en ninguna actividad porque todo el tiempo al haber mucho estímulo va salpicando, bueno, es porque ese espacio no es en este momento el más indicado. Entonces, bueno, por eso digo que a veces no todos para lo mismo. Claro, sí, la importancia de prestar atención a esas cosas, ¿no? Que por ahí uno las pasa desapercibido y vos decís, bueno, en esto te das cuenta cómo favorece cuando le gusta algo y cuando no. Eso es fundamental. Digo, en la misma casa uno se da cuenta cómo se predispone a hacer ciertas cosas. Sí, tomarte por ahí de los intereses sirve un montón, porque vos después como adulto, de alguna manera le vas metiendo el otro contenido. Claro. Si vos decís, hoy vamos a escribir, capaz que te dice no. Pero si armó esa escena y en esa escena armamos cartelitos y le ponemos a cada cosa el nombre, quizás escribo yo y después te invito a que escribas vos, digamos, pero si de entrada vas ahí a eso que le da rechazo, ¿viste? No. Sí. Entonces terminás llegando a tu objetivo igual, pero partiendo más de los intereses personales. A mí eso me gusta un montón y me parece que para esto del lenguaje también nos sirve un montón. Poder respetarles eso de sus intereses. Gracias por venir, Nora. Por favor, gracias. Muchas gracias. Buena entrevista compartimos aquí en la Vox. Aprendimos mucho, me parece. Y aprendimos mucho, sí, es así. Bueno, seguimos con un poco más de música. Sí, compartimos música entonces en este caso.